El día de hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar sobre la salud mental en esta época, en esta temporada. Algo que durante estos días causa mucha preocupación en la mayoría de las personas, porque ve uno la gente muy agitada, como que no sabe qué hacer, como mucho caos, como mucha confusión. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar no solo de lo que es, de lo que puede llegar a suceder, sino también de ciertas herramientas que nos pueden ayudar a tener una salud mental adecuada. Bueno, la Biblia respecto a la salud mental, como tal, no habla, pero sí aporta soluciones espectaculares para los problemas de salud mental que se tienen hoy en día, porque el tema de la salud mental es visto de alguna forma significativamente hoy en día, pero antiguamente se pensaba que era una posesión. Pues, ¿cómo te parece eso? No, eso suena súper interesante, pero si quisiéramos traer a colación un ejemplo en el que pudiéramos visualizar un poco mejor la salud mental, ¿qué caso se te vendría a la cabeza? Pues casos hay muchos. Casos, por ejemplo, los de David, una vez que él se dedica a escribir los salmos, son en estados caóticos, donde se ve un hombre con una depresión alta, con una ansiedad alta, con una angustia alta, con un miedo altísimo, con un desequilibrio grandísimo. Entonces la Biblia tiene muchos casos. Un caso es de Jesús. Jesús. Yo diría que no habla de salud mental, pero hay un tema de salud mental ahí cuando Jesús está a punto de agonía, pues cuando está orando. Y ese es otro elemento importante, un elemento importante que ofrece la Biblia como alternativa frente a los problemas de salud mental. Entonces, ese caso es muy conocido. Jesús deja a sus discípulos orando porque ya sabe que... Y eso, claro, eso genera un desequilibrio, que uno sepa que lo van a matar y todo lo que va a pasar, que uno sepa que lo van a robar, que uno sepa que se va a quebrar, que uno sepa que una relación se va a terminar, que uno sepa que alguien está cayendo en las drogas, en el alcohol, en tantas cosas. Claro, eso genera un desequilibrio mental. Entonces podríamos decir que en el caso de Jesús hay una situación mental tenaz, porque dice que Jesús los dejó ahí, se fue a orar y su frente empieza a soltar un sudor como gotas de sangre, una combinación de agua y de sangre. Parece que los vasos sanguíneos se revientan y científicamente se ha comprobado que en casos de estrés, de angustia, en caso de problemas relacionados con la salud mental, puede llegar a afectar. Entonces no sé si respondo a esa pregunta que estás haciendo. Sí, no, por supuesto. Vemos entonces en Jesús una clara alteración en su estado mental. ¿Sí? ¿Cómo lo sortea Jesús? Jesús lo sortea con la oración. Hay un texto que dice que por nada nos angustiemos, por nada nos afanemos, sino que llevemos todo a Dios en oración y ruego. Entonces la oración es especial. Vos me preguntabas ahorita acerca de la meditación, que si la meditación era posible. La oración está relacionada con la meditación y está relacionada con la acción. En esta conexión con Dios uno puede encontrar descanso para su espíritu, para su cuerpo, esperanza frente a las circunstancias que están aconteciendo. Entonces Jesús sigue orando, termina de orar, termina ese momento y regresa y encuentra a los discípulos durmiendo e intranquilos. Y para mí, esa situación de ese equilibrio de Jesús sobre la salud mental, se refleja cuando vienen a capturarlo. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, ya. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Ellos se alteran, intentan interceder o mediar, defender a su maestro. Sí, totalmente desequilibrados. Y eso es lo que sucede con esta sociedad tan caótica, donde nos desequilibramos por todo, una mala noticia, se golpeó a alguien, se hirió a alguien, una quiebra, un accidente. Hay un desequilibrio mental, una angustia, una agonía. Te voy a contar algo que pasó hoy. Espectacular. Yo entré en una especie como de angustia. Resulta que empezaron a gritar en la calle y grite, y generalmente, como está la sociedad hoy, por lo menos aquí en Colombia, cuando la gente está gritando, ¿vos qué te imaginas? Que algo pasa. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Puede ser una situación en que alguien está en peligro, De robo. robo. Claro, yo me imagino que están robando y yo salgo gritando. ¿Gritaste? Yo salgo gritando, ¡policía, policía! ¿Y sabes qué era lo que estaba sucediendo? Que un perro tenía entre sus dientes un pitbull, a otro perro más pequeño y lo tenía agarrado entre no el cuello, entre la cabeza, entre el ojo y el cuello. Y la señora gritaba tanto y yo vi un poco de gente reunida ahí y todo el mundo entró en caos, todo el mundo entró alterado, en alteración, perdón, todos alterados. Y yo me puse como a millón. O sea, mentalmente como que, uy, ¿qué pasó aquí? Entonces como que recordar la palabra de Dios que te dice, tranquilo, confía en mí. Y entonces tengo que empezar a reflexionar y empieza nuevamente a llegar la calma. Entonces, en ese momento de angustia, como el que tiene Jesús, la oración va a ser fundamental porque te ayuda a regular las emociones y a regular las reacciones. Porque aunque Jesús entra en un momento muy intenso a la hora de sacar el machete, él también, lo que le dice a Pedro, ey, Jesús tiene una armonía, su salud mental está totalmente equilibrada y Pedro le corta una oreja a una de las personas que vaya porque entró en un desequilibrio total. Y frente a tanto caos es fácil caer en ese desequilibrio. Yo entro en un momento de desequilibrio porque uno lo que se imagina cuando alguien está gritando y hay mucha gente es que lo están robando. En una sociedad como la nuestra mantenemos alterados, mantenemos asustados, pero la palabra de Dios dice que confiemos en Él, que habrá aflicciones, pero que la vencir. Trayendo a colación esto que viste, ¿cuándo fue? ¿Hoy? Hoy. Hablabas ahorita de orar la palabra. Ajá. Entonces, ¿oraste la palabra? ¿Cómo se ora la palabra? No, en ese momento no oro la palabra, pero tengo la palabra. Pero entonces, orar la palabra como una alternativa frente a los problemas mentales es muy importante. Y hay un salmo que ya hemos hablado, y es el Salmo 143, 142, el versículo 7 del 143 y el versículo 11 del 142. Hay un estado donde el man está en la mala. El mundo está oscuro, está gris, no hay esperanza. Tanto que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Cuando escuchas la palabra abates, o sea, es una palabra pues un poco como rara, pero cuando escuchas que alguien está orando a lo intangible, o que alguien está clamando sobre lo intangible, ¿vos qué te imaginas cuando el man está diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? No, hay una sensación, hay una reacción interna que genera una alteración en ese equilibrio emocional que obviamente conecta tu realidad con muchas cosas que vienen a tu mente, que es allí precisamente donde se gestan muchas de las diferentes reacciones que tenemos como seres humanos. ¿Y hoy en qué caso se le puede a uno turbar o abatir el alma? Creo que son sensaciones que pasan más por lo que puede generar la expectativa, el miedo, lo desconocido, incluso la frustración, creería yo. ¿Qué va a pasar? Y uno entra como en ese desequilibrio mental, que es más o menos lo que una sociedad con miedo, una sociedad asustada, una sociedad angustiada por conseguir cosas, una sociedad que en ciertos momentos, y no son solamente los jóvenes, y nosotros decimos que los jóvenes, que mentalmente, que los jóvenes que no resisten, y resulta que son tanto los jóvenes como los adultos que entramos como en esa especie de caos. Lo que pasa es que algunos adultos hemos aprendido a regular eso. Entonces, ¿cómo orar la palabra? Yo voy al texto, ¿por qué te abates, oh alma mía? En un momento de angustia, y me identifico con el man. Y entonces yo empiezo a mirar qué me dice Dios a través de eso, qué me habla a mí. Pues que a lo largo de la historia todos han tenido problemas de salud mental, todos han tenido problemas de desequilibrio, relacionados por diferentes aspectos, mentales, fisiológicos, por la forma en cómo nos educaron. Eso quebranta la salud mental. Entonces, frente a esas situaciones, luego, dentro de orar la palabra, meditar, en eso que leo, meditar. Sigue el salmista diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabar. Entonces, en esa meditación no es simplemente repetirla como un mantra, sino es comprenderla, meditar, rumiar, repasarla, cómo me identifico.
¿qué me dice Dios a mí? ¿Con quién me identifico? Y en un momento de crisis uno se identifica con ese man está mal, ese man está caído, y uno se identifica. Jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, nos identificamos. ¿Qué me dice Dios a mí? Pues, ¿qué me dice Dios a mí? Que tranquilo, que Él tiene el control de eso. Que Él me va a ayudar a salir de eso, pero yo tengo que participar en eso. Entonces, ahí uno ora la palabra. Entonces, esa palabra la convierte en algo efectivo para un momento de crisis. Es un ejercicio de interiorización. Es un ejercicio de interiorización. Yo quisiera hablar en este momento mirando hacia la cámara. No sé en este momento qué persona esté atravesando por una crisis, depresión, ansiedad, angustia, una quiebra, rompimiento, escasez, susto, caos. Yo hoy quiero decirte que juntos vayamos a la palabra y meditemos en lo que ella dice, que ella tiene mucho para aportarnos y tiene mucho para aportarte. Y una vez que meditemos, una vez que leamos qué me dice Dios respecto a ese problema que tengo, qué te dice Dios hoy respecto a la situación que estás viviendo, qué te dices tú mismo frente a eso que estás viviendo. El salmista se responde y se dice, espera en Dios porque aún he de alabarlo. Es decir, tengo una posibilidad más de adorarlo. Y yo te invito a que creas en Dios, a que creas en la palabra, a que actúes conforme a la palabra y te vas a dar cuenta cómo en ese problema de salud mental puedes encontrar paz. O sea, al final lo que la gente busca es eso. ¿Cómo yo puedo ir o apelar a una alteración en mi estado de salud mental conforme a lo que dice la Biblia? ¿Cuáles son las alternativas o los elementos claves para yo poder entonces sortear ese tipo de situaciones? Porque por lo general la gente no piensa en este tipo de alternativas, sino que asume reacciones, y las reacciones por lo general tienden a que la gente se desborde. Bien, Paz, ahora entonces cambiemos el dial y vámonos al contexto de la psicología. ¿Cómo aborda la psicología el plano de salud mental? La psicología lo aborda desde diferentes formas, enfoques, perspectivas. Eso suena muy teórico, pero vámonos como a la práctica respecto a qué se puede hacer desde la psicología. Y uno puede ir a la psicología y puede ir a la psiquiatría. La psiquiatría en estos momentos de tanto problema de salud mental es fundamental para que nuestra sociedad logre encontrar un equilibrio, por varias razones. Una de ellas es que se ha hecho más visible los problemas de salud mental. Es cierto. Otra razón es que las personas tienen ya más confianza a no ser catalogados o discriminados, aunque todavía se ve, por tener un quebranto de salud mental, por así decirlo. Entonces la psiquiatría nos ofrece elementos como son los medicamentos. Y eso es muy importante, pero hay algo curioso en este tema, y es que la psiquiatría, hay psiquiatras que están estudiando o que estudian psicología para complementar esa parte médica con esa parte terapéutica. Y dentro de la psicología como tal, hay algo que se llama herramientas de confrontación. Y esas herramientas son muy especiales. ¿Y sabes cuál es el primer lugar, ya pensando en el futuro para tener mejores generaciones? Que esas herramientas de confrontación se deben de dar en la casa, en el hogar. Entonces mira que la terapia puede hacerse más fácil para el psicólogo y para el psiquiatra si esas herramientas de confrontación las conocemos y las empiezan a hacer en la casa, y de hecho se hacen en la casa. Lo que pasa es que infortunadamente con ese tema, en mi opinión, de tantas libertades y como que no tener una sola brújula que nos regule, sino que cada cual tiene la brújula que más le guste, eso me parece que en cierta forma eso se convierte en una especie de desequilibrio mental. Entonces, ¿por qué yo te decía que es en la casa donde se adquieren esas herramientas de confrontación para tener una mejor salud mental? Por ejemplo, ¿qué generalmente le dice una mamá a un niño varón cuando llora? Que los hombres no lloran. ¿Y qué le está diciendo a las mujeres? Sin haberle dicho nada. Pues que el acto de llorar solamente está adjudicado a ellas. Ellas son unas lloronas. Ajá. Entonces ahí los estás dejando sin unas herramientas para confrontar la realidad. Entonces me explico.
Entonces, como los hombres no pueden llorar, a la hora que tengan un problema bien tremendo, no pueden expresar esa emoción, no pueden expresar esos sentimientos, y eso empieza a generar un problema, en mi opinión, en la salud mental. Porque llorar es sano, porque llorar es bueno. Pero cuando solo limitamos a la mujer a que solo llore y que ella es la única que tiene que llorar y por todo llora, entonces algunas niñas lo único que hacen frente a un problema, ¿cuál es? Llorar. Entonces es prepararnos y decirnos desde el principio cosas que hacían, por ejemplo, algunos adultos. La vida no es fácil, y realmente la vida no es fácil. La vida es complicada, pero si usted de pequeño le empieza a decir, la vida es complicada, pero, la vida es difícil, pero, la vida tiene tales detalles, pero, usted ya le va a entregar unas herramientas para poder confrontar las situaciones, por ejemplo, de pérdida. Una persona pierde toda su fortuna. ¿Genera un desequilibrio o no genera un desequilibrio? Claro, por supuesto. Una persona no tiene empleo. ¿Genera desequilibrio o no genera Un desequilibrio? gran margen de angustia. ¿Sí? Y generalmente, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Apagarse. Pero esos problemas se pueden convertir en una oportunidad. Entonces, cuando viene el problema, vos ya tenés una herramienta de confrontación que te va a permitir superar la quiebra, que te va a permitir ver el problema como una posibilidad para algo mejor. Y eso es lo que se tiene que dar desde la casa. Y ya cuando uno crece y uno ya tiene esas herramientas de confrontación, me echaron del trabajo. Pues unos se van a reír y otros no se van a reír. Si me echaron del trabajo, no me voy a morir. La vida no acaba ahí. La vida continúa y voy a salir adelante. Que tuve un problema, digamos, de un estado de depresión muy fuerte. Pues llore. Si quiere llorar, llore. Ya. Que la persona intentó suicidarse, cuénteselo a alguien. Hable con alguien, no está mal. Cualquier persona lo ha sentido. Que algo que ha ayudado a que haya muchos problemas de salud mental son las redes sociales. Las redes sociales son estupendas, son fantásticas, pero en las redes sociales también hay mucha basura. Y si vos mentalmente no tenés herramientas de confrontación, vas a vivir como dicen las redes sociales. Esa herramienta de confrontación te dice, no crea todo lo que le dice. Esa herramienta de confrontación te dice, no todos van a medir el éxito como tú lo mides. Entonces, todas esas herramientas de confrontación dentro de la psicología nos sirven para poder superar estos problemas de salud mental. Y estoy hablando solo de una cosa, porque hay muchas otras cosas que desde la psicología se pueden hacer, como la terapia cognitiva conductual o el psicoanálisis, y desde ahí hay muchas alternativas para poder superar esos problemas de salud mental. Entonces, ¿cuál sería la indicación? Herramientas de confrontación. ¿Cuál sería otra indicación? Ir donde el psiquiatra. ¿Cuál sería otra herramienta? Ir donde el psicólogo. Lo podemos hacer todo. Hay personas que no están de acuerdo. Por ejemplo, dentro de la iglesia, a veces no está la gente de acuerdo. Y viera la cantidad de problemas de salud mental que hay dentro de las iglesias. Y te lo voy a decir porque lo escuché de primera mano de una funcionaria que trabajaba con el Estado. ¿Qué te dijo? Y ella nos dijo, la mayor cantidad de problemas de salud mental la presentan los cristianos. ¿Por qué? Ella no dijo por qué. Claro, hay una respuesta a la larga por eso. No es que no tiene fe, no es que no ora, no es que no crea. Y si es un problema biológico, entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo creo que es más fácil orar por algo que yo ya sé que me han dicho que es un problema biológico, que sencillamente no saber por qué estoy actuando como estoy actuando. Y que la gente me esté señalando por eso. Entonces, desde la psicología hay muchas herramientas. Ahora, esto combinado desde la psicología con la Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, dice que eduque al niño y que lo eduque de la palabra. Y si uno educa al niño, ya le está dando herramientas de confrontación. Sé que en un plano, llamémoslo subyacente, la psicología intenta cambiar la manera de identificar y de pensar del ser humano en aras de conseguir esa salud mental. Sí, totalmente. Eso busca la psicología y la palabra de Dios también busca eso. Entonces, hemos visto hoy cómo la psicología y la Biblia poseen herramientas poderosas frente a toda esta problemática de salud mental. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero no queremos extenderlo.